Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Estamos gozosos de estar nuevamente con ustedes. Gracias le damos a Dios por este medio de comunicación que nos permite congregarnos, aún en la distancia. Y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de escudriñar su palabra cada día y cada domingo también. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Entregamos en tus manos, Padre Celestial, este tiempo, Señor. Y te rogamos, Dios, que seas tu Dios ministrando a nuestros corazones, Señor, como a un solo cuerpo, Padre Santo. Te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos una, Señor, como un solo cuerpo, Señor, para poder recibir de ti, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ministrando a nuestros corazones, Dios, tu voluntad, Padre Santo, y haciéndonos entender, Padre Celestial, el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado a hacer una gran obra, Padre Santo. Demos atención, Señor, a distractores, Padre Celestial, que nos saquen del curso, Dios, sino que podamos hacer siempre tu voluntad, Padre Santo. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada hemos estado estudiando un poco sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para reconstruir su vida y básicamente para rescatar de esas ruinas espirituales que había en nuestras vidas y hacer esas murallas de protección que nos ayuden a mantener una vida espiritual saludable. Y habíamos hablado que Nehemías recibió las cartas del rey para que pudiera pasar por todos los lugares, las diferentes provincias, y que no le pusieran problema. Y además para que le entregaran madera para construir las puertas y para construir también las murallas. Vimos que el rey Artajerjes le dio su ejército para protegerlo. Y recordamos también la visión de Jesse, el criado de Eliseo, que tuvo la oportunidad de encontrarse en una situación de mucha angustia porque el ejército del enemigo venía a buscar a su jefe, ¿no? Venía a buscar al profeta. Y venían con caballos y con un ejército enormemente grande y venían a buscarlo. Y Jesse se desesperó y se angustió porque dijo, caray, se acabó el fin y ahora ¿qué haremos, Señor? Y entonces Eliseo le oró a Dios para que Dios abriera los ojos espirituales de Eliseo. Y el Señor le mostró el ejército tan grande que había alrededor de ellos, con carros de fuego y con gente de a caballo, que eran ángeles que estaban protegiéndolos. Y vimos que el Señor les dio la victoria. Y asimismo, dijimos que el Señor nos da esos mismos tres elementos. Nos da primero una autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. También dijimos que el Señor nos daba la cruz del Calvario, la madera, para que con base en la cruz podamos reconstruir nuestras ruinas espirituales. Y recordamos que el rey no le dio piedras a Nehemías para construir los muros de Jerusalén, y él no las pidió tampoco. Él le dio solamente la madera para reconstruir los muros, pero los muros son de piedra. De la misma manera, nosotros podemos reconstruir de nuestras ruinas espirituales, de nuestros fracasos, de nuestros dolores, de nuestros resentimientos, de nuestras faltas de perdón, de nuestras angustias. Podemos reconstruir nuestra vida espiritual con el Señor Jesucristo. Así pues que el Señor nunca va a despreciar nada de lo que nos ha pasado, sino que Él va a aprovechar absolutamente todo nuestro pasado para que podamos servirle en su obra. Y es claro que cualquier persona que haya tenido una situación difícil en la vida, va a poder entender a otras personas que quizás estén atravesando por una situación similar. Y de la misma manera va a poder ayudarles y va a poder darles una esperanza, porque así como el Señor los rescató y les dio la victoria a esta persona, le puede dar el testimonio para que la otra persona tenga esperanza de que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que su vida puede cambiar. Y esto es lo que es dar testimonio de nuestra vida pasada. Y el Señor nos dijo que tenemos que ser testigos de Él, primeramente en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. De tal manera que
lo que el Señor nos llama a hacer es compartir nuestro testimonio con las personas que no conocen del Señor, para que ellos puedan entender y apreciar que realmente Dios existe, que Dios es un Dios vivo, que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas y que Él nunca nos deja desamparados. Y a pesar de las situaciones difíciles que nosotros estemos viviendo, siempre la mano de Dios va a estar allí para ayudarnos. Cada día que pasa es una experiencia con Dios. Cada día que nosotros vivamos debe ser una experiencia con Dios en la cual podemos ver milagros, sanidades y prodigios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Pero indudablemente cuando nosotros vamos a tratar de reconstruir nuestros muros y tratamos de restaurar nuestra vida espiritual, indudablemente al enemigo no le interesa que eso suceda. Y va a procurar ponernos todas las trabas del mundo y va a tratar de presentarnos una gran cantidad de obstáculos y tratar de desenfocarnos para que nosotros ya no estemos en comunión con Dios, sino que nos apartemos de Dios y volvamos nuestros ojos hacia las artimañas del diablo, que siempre las tiene y las pone cerca en bandeja de plata para que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Quiero leer el capítulo 6 de Nehemías en los versículos 1 al 4. Si tienen sus Biblias pueden seguirme. Y dice así, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta en aquel tiempo no se habían puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían estado pensando en hacerme mal, dice Nehemías. Y les envié a decir: no puedo ir porque cesaría la obra tan importante que estoy haciendo y dejaría yo la obra para ir a vosotros. Y enviaron a mí, dice la palabra, con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera en cada ocasión, dice Nehemías. Entonces vemos aquí que Nehemías tenía muy claro cuál era su misión y no pensaba dejarse distraer por el enemigo. Cuando lo quisieron distraer con reuniones infructuosas y les dijo: yo hago una gran obra, no puedo ir. Eso es lo que tenemos que nosotros responderle al diablo también. Cada vez que estamos trabajando en nuestro crecimiento espiritual, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, tenemos que decirles: tengo una gran obra y no te puedo atender. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacernos entender con su palabra. No te desenfoques de lo que el Señor te ha mandado a hacer. No te distraigas, porque la obra de Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Debemos enfocarnos en nuestra reconstrucción espiritual. Y enfocarnos es esencial para poder cumplir con las metas y los propósitos que Dios ha dado a nuestra vida. Y recuerdo la historia de un encargado de manejar un faro. Es una historia muy típica. Él ayudaba a las personas regalándoles aceite para sus necesidades. Este aceite con que se prendía la luz del faro. Y le regalaba aceite a la gente para sus necesidades. Y la gente iba a buscarlo y le decía: mira, es que mi madre está enferma y necesito aceite para alumbrarle en las noches. Y así otras personas decían: no, necesito aceite para calentarnos porque está haciendo mucho frío en este tiempo. Y él le regalaba el aceite del faro. Hasta que llegó un momento en que se apagó el faro y ya no hubo más aceite. Y los barcos se encallaron y generó una gran catástrofe. De tal manera que nosotros no podemos hacer como este velador del faro, como este cuidandero, este encargado del faro. El Señor nos ha dado una misión y nos ha dado una oportunidad de reconstruir nuestra vida. Tenemos que hacerlo por encima de todo lo demás. No debemos permitir que nada nos distraiga. Y si algo tenemos que saber es cuál es la tarea que se nos asignó, para no desperdiciar el aceite que Dios nos ha dado, representado en nuestros dones y en nuestros talentos. De niños seguramente queríamos ser astronautas, o bomberos, o policías. Pero llegó un día en que debemos escoger qué es lo que vamos a hacer.
¿Y en qué vamos a invertir nuestra vida? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pero tenemos que entender que la vida espiritual debe estar por encima de la vida normal, de la vida natural. Y quiero ayudarles a encontrar el propósito para que no perdamos tiempo dándonos tumbos por la vida. Tenemos dos vidas, ¿verdad? Una o dos roles en la vida, digamos, una vida espiritual y otra natural, que incluye nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro matrimonio, nuestra familia, el dinero, las propiedades, los problemas, etc. Pero no nos desviemos de nuestro propósito, porque debemos entender esto. Nuestra vida espiritual es la que debe guiar nuestra vida natural y nunca al revés. Hay personas que descuidan su vida espiritual porque están atestadas de trabajo. Dicen, no, es que yo tengo que trabajar 18 horas diarias y no tengo tiempo de orar. Falla. El Señor estableció un orden en todas las cosas. El Señor dijo que nos dio 24 horas al día. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y descansar, y 8 horas para relacionarnos y para cuidar de nosotros mismos. De tal manera que tenemos que organizar nuestra agenda diaria, y esto es madurez espiritual. Cuando Jesús dijo consumado es, no significa que Él haya terminado de predicar y de sanar y de liberar a la gente. Después de 3 años y medio seguía viendo paralíticos, ciegos, mudos, muertos, sin resucitar. Seguía viendo enfermos, seguía viendo locos, seguía viendo resentidos. Pero entonces, ¿por qué dijo consumado es? Acabado fue. Bueno, esto lo dijo porque lo que terminó fue de poner las bases para que podamos nosotros edificar una vida espiritual para hallar nuestra vida natural. Por eso dijo, el que quiera hallar su vida, se refiere a la vida natural, la perderá. O sea que perderá su vida espiritual. Pero el que pierda su vida natural por causa de mí, la hallará. O sea que va a hallar esa vida espiritual, o ese rol espiritual en su vida. Y esto hace sentido cuando dijo, si oras en secreto, vida espiritual, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, que es la vida natural. O cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, esto es vida espiritual, todo lo demás, la vida natural, vendrá por añadidura. Entonces tenemos que entender que nuestro rol espiritual tiene efecto en nuestro mundo natural. Y por lo tanto es muy importante que nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual y que la llevemos a cabo de acuerdo con la dirección y los propósitos de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestra reconstrucción? Mateo 28, 19 y 20 dicen, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y este es el propósito por el cual Jesús vino a morir en la cruz, a dejar las bases para que esto pudiera suceder. Y eso es lo que ha pasado hasta hoy. Cuando después de casi 2000 años de la obra de Jesús, aquí estamos tú y yo, teniendo una vida espiritual, porque alguien le dijo sí al Maestro. Alguien entendió y creyó el propósito espiritual como fuente de toda vida natural y material. Miremos cuál es el propósito de la vida espiritual. Ya lo entendimos, más o menos vamos entendiendo. Pero el propósito que Jesús dejó antes de volver a la diestra del Padre es que Él nos envió a predicar y a formar parte de su ejército de discípulos que formaría a otros discípulos hasta que venga Él por segunda vez. Y nos preguntamos de pronto, ¿no? ¿Y qué pasó con nuestro sueño de ser astronautas o de ser policías o de ser empresario profesional? ¿O qué pasa con mi profesión? ¿No sería que esos sueños también los puso Dios? Sí, así es. El Señor también pone en nuestro corazón el querer como el hacer, pero tenemos que identificar que esos sueños no son el objetivo final de nuestra vida, son un medio
para lograr mejores resultados. El propósito de nuestra vida en Jesús es predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio y ejercer el ministerio de reconciliación para que muchas otras personas regresen a la casa del Padre, como el hijo pródigo. Y debemos evitar confrontar a Dios. Y tenemos que entender que el propósito de nuestra vida es esa, engrandecer el reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces note que el Señor nos pone a que hagamos un esfuerzo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice la palabra de Dios que los impíos buscan qué han de comer, y qué han de beber, y qué han de, dónde han de dormir, y qué han de vestir. Pero nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán como añadidura. El Señor nos las da. No tenemos que ir a buscarlas, no tenemos que ir a luchar por ellas. Si nos enfocamos en el reino de Dios y lo buscamos, y buscamos la justicia de Dios en todas las cosas que hagamos, todas estas cosas van a venir a nuestra vida como añadidura. Entonces note que en la palabra de Dios nos pide que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, no que busquemos primeramente la añadidura. El Señor quiere que nos enfoquemos en su reino. Y nuestra profesión es un medio para conseguir la añadidura. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios y utilizamos nuestra profesión para glorificar al Señor, entonces estamos poniendo al servicio de Dios nuestros dones y nuestros talentos. Y algunas personas dicen: no, pero es que yo soy abogado, ¿yo cómo le voy a servir al Señor? ¿En qué puedo servirle? Bueno, usted puede trabajar como abogado para tratar de imponer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para hacer respetar los principios cristianos. Y ahí es donde es interesante el trabajo que debemos hacer nosotros a nivel de esa vida natural. Y entonces deberíamos hacer un litigio estratégico, por ejemplo, como muy bien lo hace la izquierda, ¿no? Que viven demandando a la derecha y a cada uno de sus integrantes y de sus líderes para acabarlos. Deberíamos nosotros también hacer lo mismo, estar demandando a las Cortes y al Congreso por aprobar leyes que están en contra de los principios bíblicos y en contra de la palabra de Dios. Y eso sería una buena forma de poderle servir al Señor. No, pero es que yo soy arquitecto, ¿cómo le puedo servir al Señor? Hombre, ayúdele a una iglesia a hacer los planos para la construcción de su locación. O haga una obra social y ayúdele a la gente a hacer los planos para su casa, para su barrio, ese barrio de invasión que encontró allá. Ayúdele a la gente. Hay forma de poderle servir a la gente con nuestra profesión y hacerlo para la gloria de Dios. Y alguien me preguntaba en alguna oportunidad: no, pero es que yo soy enfermera, entonces ¿qué hago? No, pues con mayor razón, porque usted tiene la oportunidad de contactar a personas que están en angustia, en preocupación, y darles un mensaje de salvación. Puedes darles un mensaje de esperanza, puede darles una buena nueva, la buena nueva de la salvación. Y es el mejor lugar para poder predicar el Evangelio, porque cuando la gente se siente confrontada con su salud y encuentran que hay cierta impotencia para poder solucionar los problemas, es cuando definitivamente vuelven sus ojos hacia Dios, y en Dios van a encontrar respuestas. No, pero yo soy maestro. Con mayor razón. Es impresionante cómo nosotros podemos utilizar la academia para poder enseñar las maravillas de Dios. Es bien curioso, pero quiero contarles una situación supremamente particular con relación a las flores, por ejemplo. Y vemos que hay flores de un solo pétalo, ¿verdad? No hay flores de 2 pétalos. Si usted encuentra una flor de 2 pétalos, cuéntame. Pero hay flores de 3 pétalos. Y curiosamente, no hay flores de 4 pétalos. Pero sí hay flores de 5 pétalos. No hay flores de 6 pétalos, pero sí hay flores de 7 pétalos. Y no hay flores de 8 pétalos, pero sí de 9 pétalos. Es curioso. Entonces,
esta es una forma bien interesante de poder analizar cómo diseña Dios las cosas y cómo utiliza bien las matemáticas para su diseño, ¿no? Para hacer todas las cosas y mantenerlas en armonía. De tal manera que si queremos enseñar los números a un niño, podemos decirle, bueno, consígame flores, ¿no? A ver, ¿cuántos pétalos tiene esta flor? 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Y van a poder hacerlo y van a poder entender cómo Dios hace las cosas. Si queremos hablar de astronomía, también a través del Génesis podemos hablar de astronomía. Si queremos hablar de la salud o de la pandemia, bueno, en el libro de Levítico nos da todas las recomendaciones para poder nosotros manejar una pandemia. Y desde hace cerca de 3.000 años, 3.200 años, está escrito que en tiempos de pandemia tenemos que aislarnos, y no por 14 días, por 45 días, o por 40 días. De tal manera que en la Biblia, si nosotros nos ponemos a estudiar seriamente la Biblia, vamos a encontrar la forma de poder enseñar la palabra de Dios a través de nuestra profesión, de nuestros talentos, de nuestras disciplinas. Pero el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros seamos útiles en la obra de Dios. Y no debemos contender contra Dios. Hubo un momento en la historia de la primera iglesia en que Pedro y los apóstoles trastornaban la ciudad porque predicaban algo diferente a lo que predicaban los fariseos, y estos querían matarlos y querían desaparecer completamente. El movimiento del camino se llamaba. Pero Gamaliel, que era el maestro de Pablo, había sido el maestro de Pablo, no sabía que Pablo estaba en los caminos del Señor y no era en tiempo todavía en que esto sucediera. Gamaliel les dijo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Entonces es muy posible que nosotros tengamos oportunidades de estar luchando contra Dios, porque Dios nos pone una oportunidad para compartir su palabra y nosotros decidimos no porque voy a ser el oso, o no porque pues no pienso que es el momento oportuno, o no porque, bueno, nos llenamos de argumentos y no hacemos la obra de Dios. Pero tenemos que tener valor y entender que Dios puso ese momento para que nosotros actuemos como cristianos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha resucitado, nos ha hecho nuevas criaturas para hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros estemos en ellas. De tal manera que cuando el Señor nos pone en una situación en donde debemos participar, debemos hacerlo, pedir la dirección de Dios y empezar a trabajar en ella. El Señor no pide que dejemos nuestros sueños, ni nos pide que nos vayamos al Amazonas a buscar a los caníbales y convertirlos en vegetarianos, no. Él quiere que usemos nuestros dones y talentos para que engrandezcamos la obra del Señor, para procurar que la gente se reconcilie con Él. Y entre más rápido entendamos esto, más pronto podremos enfocarnos en la reconstrucción de nuestra vida y con el propósito correcto. Y esa obra permanecerá por generaciones. De lo contrario, como dijo Gamaliel, tal vez seas hallado luchando contra Dios. Y por lo tanto tenemos que mantener nuestro enfoque. Cuando nos enfocamos, nada nos distrae. En Nehemías 4, del 7 al 9, dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a la vez para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y entonces, dice Nehemías, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, en una mano tenían el palustre y en la otra tenían el arma. Ellos oraron a Dios y se prepararon para reconstruir al tiempo que estaban preparados para defenderse. No se puede ir tras de un propósito grande y no prepararnos. Si estamos enfocados,
nos prepararemos, organizaremos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra agenda para poder atender las demandas que se nos presenten en el camino, desarrollando esa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y para que el reino avance y para que la gente conozca a Jesús, también a través de nuestro arte, a través del deporte, a través de nuestra profesión, a través de nuestra empresa, a través de las cosas que nosotros hagamos, de nuestra participación en una reunión social. Y para eso necesitamos tener en cuenta algunos aspectos para mantenernos enfocados siempre en el propósito espiritual que Dios tiene. Y que no se nos olvide que estamos construyendo nuestros muros. Que no nos olvidemos primeramente quién nos creó. Y que si Dios nos creó, Él tiene un propósito para nuestra vida. Y el Señor nos hará florecer como la palmera, como dice en el Salmo 91:12. Las palmeras crecen y florecen cuando los vientos contrarios las doblan. Y es que en el momento en que se dobla la palmera, el sistema reticular que es el encargado del crecimiento, al volver la palmera de forma vertical, ha crecido. Y también nosotros crecemos con cada tormenta, con cada situación difícil, con cada cosa que nosotros solucionemos, con cada tormenta que tengamos que enfrentar. El andamio de Cristo siempre permanece intacto. Él siempre está ahí para protegernos y para ayudarnos. En Miqueas 7:8 dice: enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero me levantaré. Y eso es lo que tenemos que saber, que si caemos, si se cayeron los muros, los vamos a levantar sin que nos desenfoquemos de esto. No debemos abandonar el lugar de oración y nuestro tiempo de oración. Esto es más que claro, porque es la base de nuestra vida espiritual. No debemos abandonar el lugar de nuestra fortaleza. El Señor nos fortalece en la oración. El Salmos 20:1-2 dice: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. El santuario es la iglesia. No debemos abandonar la iglesia. No solamente tenemos que conectarnos todos los domingos, sino que cada día tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente a través de los devocionales. Es solamente media horita al día, de 8 de la noche a 8:30 de la noche. Tenemos siempre una enseñanza y un pequeño tiempo de oración para que estemos alimentándonos cada día de la palabra de Dios. La iglesia es la perfecta autopista de 8 carriles para que podamos transitar en el propósito espiritual a la velocidad que necesitemos. Hay carriles de alta velocidad y otros de baja velocidad y otros de media velocidad, dependiendo cómo sea nuestra vida espiritual y nuestro desarrollo espiritual. Todo tiene su tiempo. Y hay unas personas que van muy rápido, otras van a paso lento, pero ahí vamos todos. Y no tenemos que abandonar nuestras relaciones espirituales. Tenemos que reunirnos con gente que tenga nuestra fe y que aún tenga una fe mayor que la nuestra, para que seamos desafiados a alcanzar nuestro máximo potencial. Dejar esas relaciones que nos drenan el alma todo el tiempo en queja, en justificación, en autocompasión. Tenemos que buscar estar andando con gente de fe. Tenemos que enseñarles el camino para que nos sigan. Pero no los cargues. No lleves a Lot y a Jonás al viaje, porque Dios no te lo ha permitido. Ni te pueden hacer perder la vida o hundirte en el barco, como iba a suceder con Jonás. Tenemos que saber que todo tiene su tiempo y las personas necesitan un crecimiento espiritual paulatino. Pero cuando forzamos a las personas a cosas que no están en su nivel espiritual, definitivamente nos van a entorpecer nuestro crecimiento espiritual y quizás nos saquen del camino. Pero no debemos abandonar la protección pastoral. Los pastores somos una gran oportunidad de adquirir fortaleza espiritual para las ovejas,
por dos razones principales. Una, si te metes al rebaño, serás cuidado, porque el pastor está diseñado para ver al lobo antes que a la oveja. Y dos, si te metes bajo su autoridad, tendrás autoridad espiritual. Y eso lo necesitamos para que en nuestra vida espiritual podamos guiar nuestra vida natural con autoridad. Y que podamos hacer la obra de Dios utilizando las herramientas del ejercicio de la autoridad. Acordémonos que podemos ejercer autoridad en la medida en que nosotros estemos sometidos a la autoridad. Mateo 8, del 8 al 10. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tenemos que anhelar un viento recio en nuestra vida. En el año 1900, en la ciudad de Topeka, en Kansas City, estudiantes de un seminario bíblico oraban pidiéndole a Dios que trajera un viento recio, como el de Pentecostés, que cambiara completamente la atmósfera espiritual de la nación. Y de repente entró un viento extraño y empezó a suceder lo que después se llamaba el derramamiento de Copeka. Y esto fue un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte que hubo. Y cuenta la historia que una mujer llamada Lucy Farrow quería ir a ver lo que estaba pasando en Kansas en 1906. Fue y a su regreso un hombre de color llamado William Seymour le pidió que orara y le diera lo que había recibido en Topeka. Y este hombre sintió un fuerte llamado de ir a Los Ángeles, California. Y al llegar, alquiló una vieja bodega donde comenzó a hacer servicios de iglesia. Y esta bodega estaba ubicada en la calle Azusa 321, donde inició el mayor avivamiento del Espíritu Santo del que se tenga registro después de Pentecostés. Entonces vemos que lo más importante de nuestra vida es la reconstrucción de nuestra vida espiritual. Tenemos que anhelar que venga a nuestra vida un viento recio de alguna parte y descienda sobre nuestra vida el mayor avivamiento del Espíritu Santo y podamos ver terminada la reconstrucción de nuestra vida espiritual y por ende nuestra vida natural tendrá grandes frutos que podrán disfrutarlo también nuestras generaciones. No solamente el fruto de nuestra vida espiritual, sino también el fruto de nuestra vida natural, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos des el discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, qué invitaciones vienen de tu mano, Señor, de tu parte, Dios, y cuáles no, Señor. Y que podamos tener el valor, Padre Celestial, para desecharlas, Señor. Y que podamos concentrarnos en la construcción de esta gran obra que es nuestra restauración, Padre Celestial. Sabemos, bendito Dios del cielo, que Satanás no está interesado en que nosotros restauremos nuestras vidas, Dios. Pero sabemos también, Padre Celestial, que tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor, y tú no nos dejarás caer en la tentación, Señor, porque tú nos guardas, Padre Celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, quiero suplicarte, Dios, que coloques en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, de enfocarnos en nuestra restauración espiritual, Señor. Que podamos, Padre Celestial, dedicarte el tiempo a ti, Señor, que nos demandas, Padre Santo. Que podamos cada día, Señor, participar en los devocionales, Padre Santo, y que podamos ir creciendo espiritualmente poco a poco, Padre Celestial, hasta llegar a la medida y a la estatura perfecta de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Los quiero invitar a que no dejen de conectarse en los devocionales diarios por Zoom con el ID que aparece a continuación. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, Dios les guarde. Un gran abrazo para todos.